La mediana se usa el ME, igual. Tenemos límite inferior, dice L, límite inferior del intervalo de la mediana. La A es la amplitud del intervalo de la mediana. La F menos F mayúscula menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo. Gracias. F, solo la F es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana y el N es el total de casos. Entonces vamos a empezar a sustituir. Primero tenemos que ver cuál es mi intervalo de la mediana. Para eso vamos a dividir el número de casos dentro de 2. Número de casos dentro de 2. ¿Cuál es mi número de caso? Es 42. Dividido dentro de 2 me da a 21. Entonces les estaba explicando que tengo que dividir 42 dentro de 2, que es 21. Vamos a la frecuencia y buscamos dónde está el 21. Obviamente, exactamente no va a haber un 21, pero tomamos el 26. Esta sería el intervalo de mi mediana. Lo voy a marcar acá con amarillo. Son los datos que voy a utilizar. Sería Ahora, siempre el número después de lo que nos da. sí. Después del No, resultado que nos dio. no es el antes. No. El después, el Ah, inmediato. Ajá, el inmediato, superior. Ahora, empecemos a sustituir datos. LI, ¿qué dijimos que era LI? Límite inferior del intervalo de la mediana. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la mediana? Es 14. Como estamos usando este intervalo, es el que estamos usando. Entonces, 14 es mi límite inferior. Lo voy a ir marcando acá. Mi límite inferior va a ser 14. Amplitud del intervalo de la mediana. ¿Cuál es la amplitud del intervalo acá? De 14 a 20, ¿cuál es la diferencia? 6. 6, ¿verdad? 6. Entonces, mi amplitud es 6. F mayúscula, aquí está F mayúscula. Dice que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Vamos a ver dónde está. Dice, frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. ¿Cuál es el intervalo de la mediana? Aquí donde está el 26. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 18. Entonces, ese es mi siguiente dato, 18. Ahora dice F minúscula, frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Vamos y buscamos cuál es la frecuencia absoluta de la mediana. 8. Ese es mi siguiente dato, 8. Me aparece, dice total de casos. Total de casos ya dijimos que son 42. Aquí tenemos el total de casos. 42. 42. Muy bien. Ahora nos corresponde sustituir todos esos datos. Empezaríamos a trabajarlo de esta manera. Empezaríamos acá. Signo igual. Signo igual.
Límite inferior, 14. 14 más 14 más, abrimos paréntesis, 21 menos 18 menos 18, cerramos paréntesis, dividido frecuencia absoluta, que es 8. 8 multiplicado por la amplitud 6. Mi resultado, mi mediana entonces es 16.25.